Hola, buen día. Me ha invitado Jorge gentilmente a que les cuente la historia de quien fuera mi abuelo, Rafael Chiaradía, y en particular la historia del taller metalúrgico Rafael Chiaradía. Mi abuelo nació en Tres Arroyos en el año 1900, eran varios hermanos, algunos de los cuales quedan en Tres Arroyos, otros van a Necochea y mi abuelo con hermanos menores se instalan en San Cayetano. Yo no tengo muy en claro el momento en el cual él comienza con su taller. Creo que es alrededor del año 1921 o 22, en el solar ubicado en Belgrano y Bartolomé Mitre, frente al Canal 2, en diagonal a una actual carnicería. Y trabaja allí desde los inicios con su fiel amigo Eduardo el Ruso D'Angelo, que lo acompañará en el taller por el resto de su vida. En el año 1926 mi abuelo se casa con Margarita Kelly, maestra oriunda de Necochea. Con Margarita reciben como regalo de bodas y por parte de los tíos maternos de ella, los Maidana, dos lotes 18 y 19 de la manzana 45, ubicados en Belgrano 452, donde mi abuelo va a instalar lo que fuera su taller definitivo. En el año 1930 nace mi papá, Osvaldo, conocido como Cacho, y en el año 38 mi abuelo enviuda y no vuelve a contraer matrimonio. Respecto de lo que fue el taller metalúrgico Rafael Chiaradía, les puedo contar que, bueno, la época de mayor auge, de mayor desarrollo, fueron las décadas del 60 y 70. En él llegaron a trabajar hasta 30 empleados. Todos los trabajos estaban dirigidos por mi abuelo, Rafael, con mi papá como colaborador y con el inestimable complemento de su hermano menor, Vicente, que trabajó con el abuelo codo a codo hasta su fallecimiento. Además de los dos galpones ubicados en estos lotes de la calle Belgrano, se había anexado un terreno, un galpón, que en realidad pertenecía al lote de la Rural, que tenía salida sobre la calle Bartolomé Mitre. Este galpón de la Rural se anexó al taller de mi abuelo a través de una abertura realizada entre los lotes en el corazón de manzana, y de ese modo se constituía un gran taller enorme que ocupaba prácticamente 3 lotes de superficie. Además había un galpón grande alquilado en la avenida Independencia, porque en determinado momento era tal la cantidad de trabajos que no se daba abasto con la superficie para acopiar tanta cantidad de materiales y de trabajos realizados. Se fabricaba todo tipo de artículos rurales y metalúrgicos en general, tinglados, galpones, mangas, tranqueras, boquillas de mangas, corrales. Hasta el día de hoy siguen en muchos campos de la zona los productos metalúrgicos que se realizaban en el taller del abuelo, porque se vendía obviamente en toda la región. El abuelo realizaba también todos los cálculos estructurales de los tinglados, desde el cálculo del peso propio hasta el cálculo de la carga de viento, cómo descargar estos apoyos a tierra. Si bien tenía escuela primaria, era una persona sumamente inteligente y analítico, y eso le permitía calcular con amplios márgenes de seguridad los tinglados que construían. El taller tenía obviamente todo tipo de herramientas, tenía carpintería completa, fragua, herramientas de mano, obviamente, dobladora de chapa para los tinglados y, por supuesto, tenía un torno. Habrá muchas historias de mucha gente que pasó por el taller del abuelo a trabajar con estas herramientas, a aprender sus oficios, sean carpinteros, sean herreros, sean torneros. Al respecto, les comento también que ese torno era del año 1951, máxima tecnología para lo que era la época, y muy propio de mi abuelo, ir de avanzada. Y cuando mi abuelo fallece, lo compra quien fuera
la primera persona que trabajó el torno, que es Titica Rossi. Alfredo empezó como tornero con mi abuelo, luego se independizó, tuvo su tornería propia y en el año 1980 lo compra. Y me contaba su hijo Rubén que cuando ellos recibieron el torno, lo desarmaron, lo limpiaron todo, hicieron alguna pequeña reparación y al día de hoy el torno sigue funcionando y es realmente una noticia muy grata. También me han preguntado acerca de si es cierto que el primer camión, o en realidad el primer tanque del primer camión de bomberos de San Cayetano, se hizo en el taller del abuelo. La verdad es que no lo sabemos, no tenemos el dato exacto, no tenemos fotos, realmente no tenemos, como familia no tenemos registro del hecho. Creo que es muy probable, puesto que mi abuelo fue propulsor de la formación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fue parte de su comisión directiva y los bomberos voluntarios eran realmente el orgullo total de mi abuelo, con lo cual creo que es muy probable que si no construyeron el tanque, bueno, en algo deben haber colaborado como lo hizo durante el resto de su vida. Otros vestigios de sus trabajos, bueno, el techo del colegio donde yo estudié, el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, las rejas de la iglesia y bueno, tantos otros artículos rurales que hasta el día de hoy siguen estando en los campos de la región. Yo en particular estoy además conmovida por la historia de los lavarropas, estoy buscando a ver si encuentro alguno que todavía pueda rescatarse. Me comentaron que en la clínica de la calle Bartolomé Mitre todavía hay alguno, no sé si funcionando. En la década del 70, fines de la década del 70, confluyen tres situaciones que de algún modo marcan el destino final del taller metalúrgico. Uno fueron las políticas neoliberales de la dictadura militar. Nuevamente las políticas neoliberales destruyendo las matrices productivas del país y destruyendo, por lo tanto, de algún modo, el taller de mi abuelo, que comenzó a raíz de esto a tener muchos problemas financieros. El otro problema que confluyó fue el gran desborde del río Salado, que dejó a 37 partidos de la provincia de Buenos Aires en emergencia económica y al campo con muchos problemas económicos también. Y no hay que olvidar que el taller dependía de la bonanza del campo para su funcionamiento. Y el tercer hecho fue el fallecimiento de mi abuelo, que ocurrió el 14 de junio de 1980. Pero bueno, a partir de allí el taller comienza a desaparecer poco a poco, pero en la memoria colectiva del pueblo evidentemente sigue existiendo. En el año 2014, por ordenanza municipal, se le asigna el nombre de mi abuelo, Rafael Charadía, a la calle de ingreso al SIP, Sector Industrial Planificado de San Cayetano, por entender que mi abuelo y en particular el taller metalúrgico fueron un punto clave en el desarrollo industrial de San Cayetano, en el progreso de San Cayetano y de sus empresas. En el mes de marzo de este año se realizó el acto de imposición del nombre de la calle con el nombre de mi abuelo, acto al que fui gentilmente invitada y que agradezco. Fue muy emocionante y reitero que el taller, bueno, no existe más desde el año 80, pero evidentemente sigue muy vivo en la memoria del pueblo, en el recuerdo de sus hombres, de los hombres que trabajaron, sus herramientas, de los que construyeron tantas cosas para el campo argentino, y evidentemente la comunidad lo sigue recordando a mi abuelo, Rafael Charadía, y en particular al taller metalúrgico Rafael Charadía. En nombre mío, en nombre de mi hermana y de nuestras hijas, Jessica y Elena, les agradezco mucho, muchas gracias por esta convocatoria y nuevamente muchas gracias por el recuerdo afectuoso que tienen de mi abuelo Rafael y de su taller metalúrgico Rafael Charadía. Muchas gracias.